¿Alguna vez te has preguntado por qué tus propios hijos se alejan de ti y de Dios, a pesar de tus esfuerzos por guiarlos en el camino correcto? Esta situación puede ser dolorosa y confusa, pero la palabra de Dios nos revela que incluso este desafío puede ser parte de su plan para fortalecerte y enseñarte algo profundo. En Proverbios 22:6 se nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo nos recuerda que el esfuerzo que siembras en sus vidas no es en vano, aunque en este momento parezca que se han extraviado. Hoy exploraremos cómo Dios puede estar probándote a través de tus hijos, permitiendo que se alejen temporalmente para cumplir un propósito mayor en tu vida y en la de ellos. ¿Estás listo para descubrir cómo esta prueba puede convertirse en una poderosa obra de restauración divina? El dolor de ver a un hijo alejarse de Dios es uno de los desafíos más difíciles que un padre puede enfrentar. Es un sentimiento que va más allá de la tristeza común. Es como si una parte del corazón se desgarrara lentamente, dejándote con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué después de tanto esfuerzo, tanto amor y tanta enseñanza, tus hijos parecen haber tomado un camino que se aleja de la fe que tú tanto valoras? Esta situación puede ser desgarradora, pero lo que quizás no has considerado es que esta separación podría ser parte de un plan mucho más grande, algo que Dios está usando para moldear tu vida y fortalecer tu fe. En la Biblia encontramos que las pruebas no siempre se presentan como momentos de sufrimiento evidentes. A veces vienen disfrazadas de confusión, de distanciamiento emocional y de situaciones que parecen escapar de nuestro control. En esos momentos es fácil pensar que Dios se ha alejado, pero en realidad Él sigue presente, obrando en silencio, permitiendo que esas circunstancias se desarrollen como parte de su propósito divino. En el libro de Job vemos cómo Dios permitió que este hombre justo y temeroso de Él atravesara una prueba que afectó todas las áreas de su vida, incluso su familia. Job perdió a sus hijos en circunstancias dolorosas, y aunque su historia no terminó con su restauración inmediata, esa experiencia fue el escenario que Dios usó para demostrar que la fe genuina no se destruye con las pérdidas ni con el dolor. Aunque parezca difícil de entender, lo que estás viviendo hoy puede ser parte de ese mismo tipo de prueba, una que está diseñada para fortalecer tu carácter y acercarte más a Él. Cuando un hijo se aleja del hogar, de sus valores o de Dios mismo, es común que los padres se llenen de culpa. Te preguntas si fue por algo que hiciste o dejaste de hacer. ¿Recuerdas los momentos en los que quizás no supiste responder correctamente? ¿O te reprochas por aquellas decisiones que crees que pudieron haber marcado negativamente su vida? Pero Dios, en su infinita sabiduría, no se enfoca en tus errores pasados, sino en el propósito que tiene para tu futuro y el de tu familia. El profeta Isaías escribió: mis planes no son sus planes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como el cielo está por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. Isaías 55, 8, 9. Este pasaje nos recuerda que hay algo más grande sucediendo detrás de lo que hoy puedes ver. Muchas veces, ese distanciamiento es necesario para que Dios obre directamente en la vida de tus hijos. Puede que estén atravesando una etapa de rebeldía, de confusión o incluso de dolor interior que no saben expresar. Es difícil aceptar que a veces el camino de regreso solo se construye cuando ellos pasan por un desierto espiritual. En la parábola del hijo pródigo, Jesús relató la historia de un joven que decidió apartarse del hogar, alejarse de su padre y malgastar su vida en placeres vacíos. El padre no salió corriendo detrás de él, en cambio, esperó con paciencia. No fue hasta que el hijo se encontró en la miseria, deseando comer la comida de los cerdos, que recordó el amor de su padre y decidió regresar. Lo impactante de esta historia es que el amor del padre nunca dejó de existir, pero él comprendió que su hijo tenía que llegar al final de sí mismo,
para reconocer cuánto lo necesitaba. Dios a menudo permite que las personas atraviesen periodos de sequedad espiritual para que lleguen a comprender que solo en Él se encuentra la verdadera paz y plenitud. Puede ser doloroso ver a tus hijos caer, tomar malas decisiones o alejarse del camino correcto, pero esa experiencia puede ser precisamente lo que Dios usará para hacerlos volver con un corazón rendido. El profeta Oseas ilustra esta verdad de forma poderosa cuando dice: voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Oseas 2:14. El desierto no es un castigo, es el lugar donde Dios transforma, restaura y revela su amor de una manera más profunda. Cuando un hijo se aleja, el enemigo suele aprovechar ese momento para sembrar mentiras en tu mente: que has fallado como padre, que tu oración no tiene poder o que no hay esperanza para tu familia. Pero nada de eso es cierto. En Juan 8:44, Jesús describe al diablo como el padre de la mentira, y una de sus estrategias más comunes es convencerte de que el distanciamiento de tus hijos es definitivo. Sin embargo, Dios es experto en traer restauración donde parece haber solo ruina. Su palabra promete que lo que hoy ves roto, Él puede restaurarlo de formas que van más allá de lo que puedes imaginar. El libro de Joel nos recuerda esta promesa con poderosas palabras: yo les compensaré los años que devoró la langosta. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas por ustedes. Joel 2:25-26. Lo que ahora parece perdido puede ser la semilla de una gran bendición. Lo que parece una derrota puede ser el escenario donde Dios escriba una historia de redención que dé gloria a su nombre. El distanciamiento de tus hijos no es el final de la historia, sino una pausa que Dios puede estar utilizando para trabajar en sus corazones y en el tuyo. Tal vez Él está usando este tiempo para enseñarte a depender completamente de Él, para fortalecer tu oración y para llevar tu relación con Él a una profundidad que jamás imaginaste. A través de esta prueba, Dios está revelando que tu amor por tus hijos debe estar anclado en la fe en sus promesas, porque aunque hoy no puedas ver el resultado, su obra sigue en marcha. Es importante que recuerdes que Dios no solo está trabajando en la vida de tus hijos, sino también en la tuya. Este tiempo de incertidumbre es una oportunidad para que tu propia relación con Él sea más fuerte que nunca. En Santiago 1:3-4 se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta prueba no solo tiene que ver con tus hijos, sino también contigo. Dios está formando en ti un espíritu firme, una fe inquebrantable y una paciencia que te permitirá ver su gloria manifestarse en tu hogar. El mayor error que podrías cometer en este tiempo es rendirte. Tal vez has estado orando durante años sin ver cambios visibles, pero no olvides que las obras de Dios se desarrollan en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aunque hoy sientas que tus oraciones caen en el vacío, cada súplica que has elevado está siendo escuchada. En el cielo no hay oraciones desatendidas, ni lágrimas que se pierdan sin propósito. Cada clamor que has levantado es parte de la obra silenciosa que Dios está realizando en la vida de tus hijos. Si en este momento te sientes cansado, desgastado y sin fuerzas para seguir, recuerda que Dios ya tiene el control. Él ve las lágrimas que derramas en silencio, conoce el dolor que guardas en tu corazón y comprende la angustia que enfrentas cada día. Pero en medio de todo ese dolor, Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este no es el final de la historia,
sino el comienzo de una poderosa obra que Dios está construyendo en tu hogar. Aunque hoy no puedas verlo, Él ya está trabajando, abriendo caminos donde parece no haber salida y preparando el corazón de tus hijos para que regresen transformados y restaurados. Dios no ha terminado su obra. Confía en que esta prueba, por más dolorosa que sea, es solo una parte del milagro que está por venir. El camino de la fe rara vez es fácil, y cuando el distanciamiento de un hijo se convierte en parte de ese proceso, la prueba puede sentirse abrumadora. En esos momentos de incertidumbre, cuando las oraciones parecen no encontrar respuesta y el corazón se llena de preguntas sin resolver, es natural que el desaliento intente apoderarse del alma. Sin embargo, es precisamente en esos tiempos de espera y dolor que Dios está forjando en ti una fe más fuerte, una paciencia más profunda y una confianza más sólida en su soberanía. En la carta de Santiago se nos recuerda que las pruebas no son solo obstáculos, sino herramientas que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3, 4. Esa paciencia no es simplemente la capacidad de soportar el sufrimiento, sino la habilidad de esperar en Dios con esperanza activa. Es seguir creyendo cuando todo parece perdido. Es confiar en que su plan sigue en marcha, aunque no puedas verlo. Abraham fue un hombre que conoció esta clase de paciencia, y su historia nos revela que lo que hoy parece una demora es en realidad una preparación para el cumplimiento del propósito divino. Cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación, Abraham tuvo que esperar durante años sin ver señales visibles de que esa promesa se cumpliría. Su esposa Sara avanzó en edad, las circunstancias parecían cada vez más imposibles y la espera se alargó más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero en medio de esa incertidumbre, Abraham aprendió a confiar en el tiempo perfecto de Dios. El libro de Romanos describe esta fe con palabras poderosas. Y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 20, 21. Esa misma convicción es la que Dios quiere desarrollar en tu corazón durante este proceso. Aunque hoy no veas cambios en tus hijos, aunque sus decisiones parezcan llevarlos cada vez más lejos, debes recordar que el silencio de Dios no significa que Él haya dejado de obrar. Cada oración que has elevado, cada lágrima que has derramado y cada palabra de amor que has sembrado sigue siendo parte del plan que Él está construyendo, incluso si en este momento el panorama parece oscuro. El distanciamiento de un hijo puede revelar cuánto has confiado verdaderamente en el poder de Dios. Es fácil tener fe cuando las cosas marchan bien, pero cuando todo parece derrumbarse, es ahí donde la verdadera confianza se revela. En esos momentos, las emociones pueden volverse abrumadoras. Surgen la ira, la frustración y la sensación de haber fallado. Pero Dios no se aleja en medio de esa tormenta emocional. Él permanece firme, llamándote a que pongas tus ojos en Él, en lugar de fijarte en el dolor de la situación. En el Salmo 46, 10, se nos recuerda esta poderosa verdad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no significa inactividad, sino la capacidad de rendir el control y confiar en que Dios está obrando, aun cuando no puedas verlo. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los padres en estos momentos es la tentación de intervenir impulsivamente, creyendo que sus acciones pueden acelerar el proceso de restauración. Sin embargo, cuando intentamos forzar las cosas según nuestra lógica humana, corremos el riesgo de alejarnos del plan perfecto de Dios. Abraham y Sara enfrentaron esta misma lucha cuando, en su impaciencia por ver cumplida la promesa de Dios, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham.
pensando que así se adelantaría el cumplimiento del propósito divino. Pero este intento humano de acelerar los tiempos de Dios no solo no resolvió el problema, sino que trajo consigo dolor, división y conflictos que afectaron a generaciones enteras. Dios no necesita que fuerces el regreso de tus hijos, ni que tomes decisiones desesperadas para verlos cambiar. Lo que Él te pide es que confíes, que te aferres a sus promesas y que permitas que su plan siga su curso en el tiempo que Él ha determinado. La fe genuina no se demuestra solo en palabras, sino en la capacidad de permanecer firme, aun cuando todo parezca en contra. Es seguir confiando en que Dios está obrando, aunque no haya señales inmediatas de cambio. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es la que Dios está formando en ti a través de esta prueba. Mientras esperas, Dios te llama a orar con perseverancia. No se trata de una oración superficial ni repetitiva, sino de una búsqueda profunda y sincera de su presencia. En Lucas 18, Jesús relató la parábola de la viuda persistente, una mujer que no se detuvo hasta recibir justicia del juez. Esa insistencia no era por terquedad, sino por una fe que se negaba a rendirse. Jesús concluyó esa enseñanza con una pregunta desafiante: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta apunta directamente al corazón de quienes atraviesan pruebas prolongadas. ¿Seguirás creyendo cuando la espera parezca interminable? ¿Seguirás orando cuando las circunstancias no cambien de inmediato? Dios está usando esta prueba para fortalecer en ti esa fe que no se rinde. Mientras el enemigo susurra que tus hijos están perdidos, que tus oraciones no tienen efecto o que tu espera es en vano, Dios te llama a levantar tus ojos y recordar que Él es el Dios que abre caminos en el desierto y que transforma corazones endurecidos. En Ezequiel 36:26 encontramos una promesa que revela el poder de Dios para cambiar vidas. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esa promesa no es solo para tus hijos, sino también para ti. Esta prueba está diseñada para que tu relación con Dios alcance una profundidad que antes no habías conocido. Es en medio del dolor, de la incertidumbre y de la espera que se forja una fe que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios es fiel. Esa fe es la que sostuvo a Abraham cuando parecía que la promesa tardaba demasiado. Esa fe fue la que permitió a Moisés guiar al pueblo de Israel a través del desierto, confiando en que la tierra prometida les esperaba, aunque sus ojos solo vieran arena y polvo. Esa fe fue la que sostuvo a Ana cuando lloraba por un hijo que aún no había llegado, pero que Dios ya había destinado para ser un profeta. Hoy, esa misma fe es la que Dios quiere despertar en tu corazón. Aunque el dolor sea profundo y la incertidumbre parezca interminable, cada momento de espera es una invitación a confiar en que el Dios que comenzó la buena obra en tu familia la completará en su tiempo perfecto. Aunque ahora no puedas verlo, Él está obrando en silencio, preparando el regreso de tus hijos y renovando tu propia vida en el proceso. No te desesperes en la espera, porque esa prueba no es el final, sino el terreno donde Dios está cultivando una cosecha que traerá frutos abundantes en tu hogar. Cuando un hijo se aleja del camino de Dios, es fácil pensar que todo el esfuerzo que has invertido en su formación espiritual se ha perdido. Los recuerdos de momentos compartidos, las enseñanzas que creías que habían quedado grabadas en su corazón y las oraciones que elevaste durante años pueden parecer ahora inútiles. Sin embargo, lo que hoy parece un terreno árido es en realidad una tierra fértil en la que Dios sigue obrando. Cada palabra que sembraste, cada ejemplo que diste y cada enseñanza que compartiste aún permanece viva, aunque en este momento no puedas verlo. En Gálatas 6:9 se nos advierte que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Esa promesa es clave para entender que la siembra espiritual nunca es en vano. La palabra de Dios nos revela que su verdad es como una semilla poderosa que, aunque pueda tardar en brotar, nunca dejará de dar fruto. Jesús enseñó esta verdad en la parábola del sembrador, explicando que algunas semillas caen en terreno pedregoso, otras entre espinos y otras en buena tierra. Aunque algunas no prosperan de inmediato, las que caen en tierra fértil terminan produciendo una cosecha abundante. Cuando inculcaste valores espirituales en tus hijos, cuando les hablaste de la palabra de Dios y oraste por ellos, plantaste semillas que siguen arraigadas en su interior. Aunque hoy sus decisiones parezcan indicar que esas semillas fueron olvidadas, Dios tiene el poder de hacerlas germinar en el momento preciso. El profeta Isaías dejó en claro que la palabra de Dios nunca regresa vacía. En Isaías 55, 10, 11 se nos dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin haber regado antes la tierra, haciéndola germinar y producir, y proporcionando semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta verdad es una poderosa afirmación de que las enseñanzas que un día compartiste con tus hijos siguen siendo parte de ellos, incluso si hoy parecen ignorarlas. Hay momentos en que el enemigo intentará convencerte de que tus esfuerzos fueron en vano. Insistirá en que tus palabras fueron olvidadas y que las decisiones de tus hijos son una prueba de que nada de lo que hiciste tuvo valor. Sin embargo, esas son mentiras que intentan debilitar tu fe. La semilla espiritual que sembraste en sus corazones tiene raíces profundas y Dios puede usar cualquier circunstancia para recordárselas. En el libro de Jeremías, Dios prometió a su pueblo que, aunque fueran llevados al exilio y enfrentaran tiempos de oscuridad, Él no los abandonaría. En Jeremías 24:7 dijo: les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Esa misma promesa se extiende hoy a tus hijos. Aunque estén lejos, Dios sigue atrayéndolos, recordándoles las verdades que un día aprendieron. La semilla de la fe no solo se planta con palabras, sino también con el ejemplo. Cada decisión que tomaste para vivir en obediencia a Dios, cada muestra de amor, cada acto de paciencia, fue una lección que tus hijos observaron. Aunque ahora parezca que no recuerdan esas experiencias, están grabadas en su memoria de una forma que solo Dios puede despertar en el momento indicado. En Proverbios 22:6 se nos instruye: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no es solo una recomendación, sino una promesa que subraya que lo que sembraste en sus corazones sigue vivo. Dios no solo planta semillas en la infancia, sino que las cuida y las fortalece a lo largo de la vida. Cuando Moisés fue criado en la corte de Egipto, vivió rodeado de costumbres paganas y una cultura completamente alejada del Dios de Israel. A pesar de eso, las enseñanzas que recibió desde niño en su hogar quedaron grabadas en su interior. Aunque pasó años sin reconocer plenamente su llamado, llegó el momento en que Dios despertó esa verdad que había sido sembrada en él. En Éxodo 3, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios lo llamó por su nombre, recordándole que había sido apartado para una misión mayor. Esa semilla, que parecía olvidada, dio fruto en el tiempo preciso. El poder de la siembra espiritual no depende de cuántos años hayan pasado, ni de cuán lejos parezcan estar tus hijos. Dios obra en maneras que no siempre son visibles de inmediato, pero que siempre están en marcha. En Marcos 4, 26, 27, Jesús comparó el reino de Dios con un hombre que siembra una semilla y aunque no sepa cómo, la planta crece y da fruto. Esa misma dinámica ocurre en la vida de tus hijos.
Aunque ahora parezca que sus corazones están endurecidos o que han olvidado todo lo que aprendieron, Dios sigue obrando silenciosamente en su interior. Cuando sembraste amor, paciencia y principios basados en la palabra, esa siembra quedó depositada en un lugar donde nada ni nadie puede arrancarla. Aun cuando tus hijos se alejen, esa verdad sigue hablándoles, recordándoles quiénes son y hacia dónde deben regresar. La parábola del hijo pródigo revela cómo ese joven, después de haberlo perdido todo, recordó que en la casa de su padre había un amor que no encontraría en ningún otro lugar. Ese recuerdo fue el impulso que lo llevó a regresar. Lo que había aprendido en su hogar nunca desapareció, sino que permaneció dentro de él como una brújula que finalmente lo guió de vuelta. Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en la vida de tus hijos. En Filipenses 1:6 se nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra no depende de la voluntad humana ni de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Aunque hoy tus hijos estén caminando por senderos que parecen contrarios a los valores que les enseñaste, Dios sigue trabajando en sus vidas, utilizando cada experiencia, cada obstáculo e incluso cada error para recordarles las verdades que un día aprendieron. El dolor de ver a un hijo alejarse puede ser profundo, pero la palabra de Dios ofrece la certeza de que la siembra espiritual no se pierde. Lo que un día plantaste con fe sigue vivo y está siendo regado por la gracia de Dios. Cada enseñanza, cada oración y cada acto de amor es parte de la obra que el Señor está completando. No te dejes engañar por el silencio ni por las apariencias. Dios está obrando, aunque no puedas verlo. La semilla que sembraste en el corazón de tus hijos sigue creciendo, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Esa verdad es inquebrantable. El dolor de ver a un hijo alejarse puede conducir a una batalla interna intensa, donde el deseo de intervenir parece ser la única opción lógica. En esos momentos, la sensación de impotencia puede volverse insoportable, y el corazón, en su desesperación, busca respuestas inmediatas. Es natural que los padres se sientan tentados a intentar controlar el rumbo de sus hijos, a buscar soluciones rápidas que aparentemente puedan restaurar lo que se ha roto. Sin embargo, en ese intento de acelerar las cosas, se corre el riesgo de interferir en el proceso que Dios está llevando a cabo. Cuando el alma se angustia por un hijo que ha tomado malas decisiones o que se ha alejado del camino correcto, es fácil creer que cualquier acción inmediata es la mejor alternativa, pero no siempre es así. Hay momentos en que el impulso humano, aunque bien intencionado, puede obstaculizar la obra que Dios está realizando de manera silenciosa y profunda. La historia de Abraham y Sara es un claro recordatorio de que intentar forzar el plan de Dios puede traer consecuencias dolorosas. Después de recibir la promesa de que tendrían un hijo, la espera se hizo larga y en su desesperación tomaron la decisión de buscar una solución alternativa. Sara ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham, creyendo que así se cumpliría la promesa divina. Lo que parecía una decisión lógica terminó por desatar una serie de conflictos que marcaron a su familia por generaciones. El corazón humano, cuando es guiado por el temor y la impaciencia, suele correr el riesgo de crear caminos que no estaban en el diseño divino. Pero Dios, en su sabiduría, no necesita que sus planes sean manipulados ni acelerados. En lugar de adelantarnos a su obra, Él nos llama a confiar en su soberanía y a reconocer que incluso en el silencio, Él sigue trabajando. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad subraya que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestras expectativas, pero siempre conducen al propósito perfecto que Él ha diseñado. Es difícil ver a un hijo equivocarse, tomar decisiones que destruyen lo que se construyó con amor y esfuerzo, y sentir que todo se está desmoronando.
El impulso de intervenir se convierte en una carga que parece imposible de ignorar. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ayudar según la voluntad de Dios y actuar impulsivamente desde el temor. Cuando Moisés creció en la casa del faraón y vio la opresión que sufrían sus hermanos hebreos, su corazón se llenó de ira y decidió actuar por su cuenta. Mató a un egipcio creyendo que así estaba defendiendo a su pueblo, pero esa decisión apresurada no solo lo puso en peligro, sino que retrasó el propósito que Dios tenía para él. Durante años, Moisés tuvo que huir y vivir en el anonimato hasta que el Señor lo llamó de manera clara y en su tiempo perfecto para liberar a Israel. El control humano, por bien intencionado que sea, no puede reemplazar el plan divino. Dios permite que algunas situaciones lleguen a su punto más oscuro, porque solo en ese lugar de aparente desesperanza es donde las almas son moldeadas. Cuando un hijo se aleja, es natural que los padres quieran intervenir en cada decisión, corregir cada error y protegerlo de cada caída. Pero hay momentos en que el mayor acto de amor es esperar en Dios, aunque esa espera implique verlos tropezar. En Lucas 15, el padre del hijo pródigo comprendió esta verdad. Él no corrió detrás de su hijo para impedir que se marchara, ni fue tras él cuando su vida comenzó a desmoronarse. En lugar de intervenir apresuradamente, esperó confiando en que el proceso de quebrantamiento que su hijo enfrentaría sería el camino que lo llevaría de regreso. Esa espera no fue pasiva, sino una espera llena de fe, de oración y de confianza en que el amor que había sembrado un día daría fruto. El regreso de su hijo no ocurrió por casualidad. Fue el resultado del proceso interno que Dios permitió en él para que comprendiera la necesidad de volver a casa. Cuando el joven se encontró sumido en la miseria, deseando comer de la comida de los cerdos, recordó el amor de su padre. Esa memoria no fue solo un pensamiento pasajero, sino el eco de lo que había aprendido durante años. La paciencia del Padre permitió que ese recuerdo floreciera en el tiempo indicado. Dios permite que algunas vidas lleguen a ese punto de quiebre, porque sabe que es allí donde las almas descubren la verdadera necesidad de su presencia. En Oseas 2:14, el Señor revela esta dinámica con claridad. Voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. El desierto, con su silencio y soledad, es muchas veces el escenario donde Dios despierta el corazón de aquellos que se alejaron. Intentar evitar que un hijo experimente ese desierto puede ser, sin saberlo, una forma de interrumpir el proceso que Dios está usando para transformarlo. La paciencia que Dios nos pide en estos momentos no es resignación ni indiferencia, sino una fe activa que se manifiesta en la oración constante, en la esperanza firme y en la certeza de que su plan es superior a cualquier intento humano. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Ese silencio no es vacío, es un espacio donde el alma reconoce que Dios está haciendo lo que nosotros no podemos lograr por nuestra cuenta. En medio de la espera, el enemigo intentará sembrar desesperación, susurrando que el distanciamiento es definitivo, que las oraciones son inútiles y que lo mejor es tomar el control. Pero la palabra de Dios revela que aquellos que confían en Él nunca son avergonzados. En Isaías 49:23 encontramos esta promesa: y sabrás que yo soy el Señor, no se avergonzarán los que en mí esperan. Esa espera implica soltar el temor, renunciar al impulso de controlar cada detalle y confiar en que Dios está trabajando incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Su poder no está limitado por la rebeldía ni por los errores humanos. Él es capaz de redimir lo que parece perdido, restaurar lo que fue quebrantado y traer de regreso a aquellos que se alejaron. La historia de José revela esta verdad de manera poderosa. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, parecía que su vida estaba destinada al fracaso. Años después,
Cuando José se convirtió en gobernador de Egipto, reconoció que todo lo que había vivido fue parte del plan de Dios para salvar a su familia. En Génesis 50:20 les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una tragedia era en realidad el escenario que Dios había preparado para cumplir su propósito. En la vida de tus hijos, el proceso que hoy parece una pérdida puede estar siendo utilizado por Dios para formar en ellos algo que no se puede desarrollar de otra manera. Lo que ahora ves como una derrota puede ser el terreno donde Dios está edificando una transformación que impactará sus vidas para siempre. Aunque no puedas ver los detalles, Él sigue obrando, enderezando los caminos torcidos y preparando cada circunstancia para que el momento del regreso sea una manifestación clara de su gloria. Nada de lo que Dios permite es en vano. Aunque el dolor de ver a un hijo alejarse sea intenso, esa prueba es también una invitación a confiar en que Dios está cumpliendo sus planes de forma perfecta. El amor que sembraste, las enseñanzas que compartiste y las oraciones que has elevado siguen siendo parte del proceso que Él está usando para restaurar lo que hoy parece perdido. La espera puede parecer larga, pero la fidelidad de Dios es inquebrantable y su obra siempre se completa en el tiempo indicado. Cuando un hijo se aleja del camino de Dios, el corazón se llena de preguntas que parecen no tener respuesta. El dolor se mezcla con la incertidumbre y a medida que el tiempo avanza, es fácil que la desesperanza intente ganar terreno. En esos momentos de confusión, la oración se convierte no solo en una necesidad, sino en el único refugio seguro. Sin embargo, orar en medio del dolor puede sentirse como un esfuerzo que no produce resultados. La mente se llena de pensamientos que sugieren que tus súplicas son en vano, que tus palabras no están siendo escuchadas y que el silencio de Dios es una señal de indiferencia. Pero la verdad es que la oración tiene un poder que va más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Dios está obrando incluso cuando el entorno parece inmóvil, y cada palabra que levantas en oración está siendo depositada en el corazón del Padre, quien jamás ignora el clamor de sus hijos. La palabra de Dios revela que la oración es mucho más que un acto religioso. Es un arma espiritual capaz de derribar barreras que parecen impenetrables. En Santiago 5:16 se afirma que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta declaración revela que las oraciones que elevas con fe y perseverancia están siendo usadas por Dios para transformar lo que parece imposible. No se trata de palabras vacías ni de rituales mecánicos, sino de una conexión directa con el Creador del universo, quien en su sabiduría infinita actúa en el momento y la forma perfecta. Aunque no siempre puedas ver de inmediato el resultado de tus oraciones, cada súplica es una semilla que está dando fruto en lo espiritual, aunque en lo visible parezca que nada está ocurriendo. La Biblia presenta ejemplos claros de cómo la oración persistente produce resultados extraordinarios. En 1 Samuel se narra la historia de Ana, una mujer que enfrentó años de sufrimiento por no poder tener hijos. A pesar del dolor que la acompañaba, Ana no dejó de orar. Día tras día, año tras año, se presentaba ante Dios, derramando su alma con sinceridad y humildad. Lo que parecía una espera interminable resultó ser la antesala de un milagro. Dios respondió su oración dándole a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel. Esta historia no solo revela el poder de la oración, sino que muestra que Dios actúa de maneras que a menudo no entendemos. Ana no sabía que su sufrimiento la estaba preparando para ser la madre de un hombre que marcaría la historia de su nación. Lo que parecía una negativa divina era en realidad una preparación para algo mayor. El poder de la oración no radica en la cantidad de palabras que se pronuncien ni en la intensidad emocional con la que se expresen. Su fuerza está en la fe que la acompaña, en la certeza de que Dios está escuchando
y que sus planes siempre son perfectos. Jesús enseñó este principio cuando relató la parábola del juez injusto. En esta historia, una viuda persistía en presentar su caso ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. A pesar de la dureza del juez, la insistencia de la mujer finalmente logró que se le hiciera justicia. Jesús concluyó esta enseñanza con una afirmación poderosa. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Esta parábola no solo destaca la importancia de orar sin cesar, sino que también revela el carácter de Dios, quien no es como aquel juez insensible. Él no se demora sin razón, ni ignora las súplicas de sus hijos. Su aparente silencio no significa que haya dejado de escuchar, sino que está trabajando en un plan que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Cada oración que elevas por tus hijos está siendo recibida por el Dios que tiene el poder de transformar corazones, restaurar vidas y traer de regreso a aquellos que se han apartado. En medio de la incertidumbre, la oración es el ancla que sostiene el alma y mantiene viva la esperanza. Cuando el panorama parece sombrío y las decisiones de tus hijos te llenan de angustia, la oración es el medio por el cual Dios fortalece tu espíritu y te recuerda que no estás solo en esta lucha. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estén afanosos, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios promete no depende de que la situación se resuelva de inmediato, sino de la certeza de que Él está obrando. La oración te lleva a ese lugar donde, aunque el dolor no desaparezca por completo, la confianza en que Dios tiene el control renueva tus fuerzas para seguir esperando. A través de la oración, el alma encuentra descanso, porque al depositar cada carga en sus manos, reconoces que ya no estás luchando solo. Orar por tus hijos no solo es una forma de interceder por ellos, sino también un acto de rendición que fortalece tu relación con Dios. En esos momentos de intimidad espiritual, Él no solo escucha tus peticiones, sino que también sana las heridas que el dolor ha dejado en tu corazón. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión divina es una muestra del amor profundo que Dios tiene por ti y por tus hijos, una garantía de que aun cuando no encuentres las palabras adecuadas, Él comprende cada lágrima, cada suspiro y cada pensamiento que se eleva en oración. En medio de esta prueba, la oración se convierte en una expresión de fe que desafía la lógica humana. Aunque las circunstancias indiquen que tus hijos están cada vez más lejos, cada clamor que levantas está siendo recogido en el cielo y depositado en el tiempo perfecto de Dios. La oración no solo impacta el entorno espiritual, sino que también fortalece tu propia vida, ayudándote a ver más allá del dolor presente y a mantener la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia a perseverar en la oración, sabiendo que el mayor peligro no está en que las circunstancias se prolonguen, sino en que el corazón se canse de confiar. En Colosenses 4:2 escribió: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa perseverancia es el reflejo de una fe que no se rinde, una fe que no se deja vencer por el cansancio ni por el desaliento. Es esa oración constante la que mueve la mano de Dios y abre caminos donde parece que no hay salida. Mientras oras por tus hijos, recuerda que la batalla no se libra solo en el plano visible. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa advertencia revela que detrás de las decisiones de tus hijos hay una lucha espiritual que solo se puede enfrentar mediante la oración persistente. Cada vez que te arrodillas y clamas a Dios, estás entrando en esa batalla con el respaldo del Señor Todopoderoso, quien ha prometido pelear por aquellos que confían en Él. La oración no solo es el arma más poderosa que tienes, sino también la expresión más profunda de tu fe. A través de ella, Dios no solo está restaurando la vida de tus hijos, sino también moldeando tu propio corazón, enseñándote a confiar en su soberanía y preparándote para ver la obra que Él ha estado construyendo en silencio. Aunque el dolor parezca abrumador y las lágrimas sigan brotando, cada oración que elevas es un recordatorio de que Dios está escribiendo una historia de redención que será revelada en el momento indicado. Él no se ha olvidado de tus hijos, ni ha ignorado tus ruegos. En su tiempo perfecto, las oraciones que hoy parecen no tener respuesta se manifestarán como evidencia clara de que el poder de Dios siempre se cumple y que su amor no tiene límites. El camino del dolor y la incertidumbre que surge cuando un hijo se aleja puede parecer interminable. Con el paso del tiempo, las emociones se agotan, la esperanza se debilita y la mente se llena de preguntas sin respuesta. Sin embargo, lo que ahora parece una herida abierta, Dios lo está preparando para ser un poderoso testimonio de restauración. El dolor que hoy enfrentas no será en vano, porque lo que Dios está construyendo a través de esta prueba revelará su gloria de una manera que transformará no solo la vida de tus hijos, sino también la tuya. Las historias de restauración en la palabra de Dios revelan que los momentos más oscuros son muchas veces la antesala de una manifestación poderosa de su amor. En el libro de Joel se nos presenta un pueblo que había sido devastado por la destrucción, las pérdidas y el desánimo. Todo parecía perdido, pero en medio de ese panorama desolador, Dios proclamó una promesa que parecía imposible. Yo les compensaré los años que devoró la langosta. Joel 2:25. Aquello que había sido destruido, Él prometía restaurarlo con mayor plenitud. Esa misma promesa es una muestra de que Dios no solo sana lo que fue herido, sino que también reconstruye aquello que parecía irremediablemente perdido. La restauración que Dios ofrece no es solo el regreso de un hijo a casa, sino una transformación profunda que cambia corazones, renueva la fe y revela su poder de forma evidente. En Lucas 15, Jesús relató la historia de un joven que después de haberlo perdido todo, finalmente decidió regresar a casa. Lo que esperaba era ser recibido con desprecio o con frialdad, pero en cambio, su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. No solo lo aceptó de vuelta, sino que lo restauró completamente, devolviéndole la dignidad que él mismo había creído perdida. Esa imagen poderosa del padre corriendo hacia su hijo es un reflejo del amor de Dios que no guarda rencor ni reproches, sino que recibe con gozo a quienes deciden regresar. Cuando Dios restaura una vida, esa historia se convierte en una fuente de esperanza para muchos otros que atraviesan la misma batalla. En Juan 4 encontramos el relato de una mujer samaritana que había vivido en constante rechazo y vergüenza. Su pasado parecía condenarla a una vida sin propósito, pero después de encontrarse con Jesús, su vida fue transformada por completo. Lo que había sido una historia de fracaso se convirtió en un testimonio poderoso que impactó a toda su comunidad. Lo que parecía perdido fue restaurado y su vida se convirtió en una prueba viviente de que el amor de Dios es capaz de sanar las heridas más profundas. La restauración que Dios promete no solo se manifiesta en quienes regresan, sino también en el corazón de quienes nunca dejaron de esperar. En Jeremías 31, 16, 17, el Señor declaró: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos,
porque hay recompensa para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esta promesa revela que Dios no solo trabaja en el corazón de los que se alejan, sino que también consuela y fortalece a los que esperan. El dolor que has enfrentado en este proceso está siendo transformado en una fortaleza que te prepara para recibir la restauración que Dios ya está preparando. La historia de José revela otra dimensión del poder restaurador de Dios. Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó siendo el escenario en el que el Señor exhibió su gloria. José fue vendido por sus hermanos, traicionado por quienes debían protegerlo y separado de su familia durante años. Aún así, cuando llegó el momento indicado, Dios no solo lo restauró, sino que lo elevó a una posición de honor para cumplir un propósito mayor. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, sus palabras revelaron una verdad que solo se comprende cuando se confía en el plan divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El dolor que hoy atraviesas puede parecer injusto e incomprensible, pero Dios está utilizando esa misma circunstancia para escribir una historia que traerá gloria a su nombre. Lo que ahora parece una pérdida irreparable será el terreno donde Él demostrará su poder restaurador. La vida de tus hijos, aunque hoy parezca envuelta en tinieblas, está siendo alcanzada por la gracia que solo Dios puede ofrecer. Sus errores, sus decisiones equivocadas y sus caminos confusos no son mayores que el poder de Dios para traerlos de vuelta. En Isaías 43:19, el Señor afirma: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El tiempo que has pasado esperando no ha sido desperdiciado. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado y cada suspiro que has pronunciado en silencio ha sido recogido por Dios, quien en su fidelidad está obrando en lo invisible. Lo que hoy no puedes ver, Él ya lo está preparando. En Salmo 126:5 se afirma: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cuando llegue el momento en que tus hijos regresen, esa restauración será mucho más que un simple reencuentro familiar. Será una obra completa, donde Dios revelará que todo el dolor que viviste fue parte del proceso que Él utilizó para cumplir sus propósitos. Su fidelidad no solo traerá de regreso a quienes se alejaron, sino que también restaurará tu corazón, permitiéndote ver que cada esfuerzo y cada sacrificio que hiciste fue parte del plan que Él ya había trazado. Lo que hoy parece una herida abierta será el testimonio que glorificará a Dios. Así como el hijo pródigo regresó con un corazón transformado, así como José fue restaurado para bendecir a su familia, y así como la mujer samaritana fue levantada para impactar a su comunidad, Dios hará en tu hogar una obra que no solo te traerá alegría, sino que también será una fuente de esperanza para otros que atraviesan el mismo dolor. Dios nunca permite una prueba sin propósito. El sufrimiento que has enfrentado está siendo utilizado para edificar algo mayor. En 2 Corintios 1:3-4 se nos recuerda que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que hoy vives será la fuente desde la cual podrás hablar con autoridad a otros padres que enfrentan la misma batalla. El tiempo que tus hijos han estado lejos no define su destino final. Aunque hoy parezca que sus pasos los alejan cada vez más del propósito de Dios, su amor es capaz de alcanzarlos donde quiera que estén. En Salmo 139:7-10 se nos recuerda que no hay lugar donde alguien pueda esconderse de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado,
He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios ha estado obrando en lo que no puedes ver. Cada paso que tus hijos dan, incluso los que parecen llevarlos más lejos, está siendo utilizado por Dios para cumplir su propósito. El día en que regresen, lo harán con una vida transformada, un corazón renovado y una fe que ha sido formada en el crisol de la experiencia. Lo que hoy ves como una prueba se convertirá en el testimonio que mostrará que Dios jamás deja inconclusa la obra que comenzó. Sus promesas son seguras, su amor es inquebrantable y su poder es suficiente para restaurar todo lo que parece perdido. Cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y verás que cada momento de dolor, cada oración en silencio y cada lágrima derramada fueron parte de la historia que Dios escribió para revelar su gloria en tu hogar. El distanciamiento de un hijo es una herida que parece no cerrarse, una ausencia que deja un vacío profundo en el corazón. Pero incluso en medio de ese dolor hay algo que no puedes perder de vista. Dios está formando en ti algo tan valioso como la obra que está realizando en la vida de tu hijo. A través de esta prueba, el Señor está refinando tu fe, forjando en tu interior una fortaleza que solo puede surgir cuando el alma ha sido quebrantada y restaurada por su gracia. Aunque esta experiencia ha sido dolorosa, Dios está usándola para llevarte a una relación más profunda con Él, donde ya no dependes de lo que ves, sino de la certeza de que sus promesas son firmes, aunque el panorama parezca adverso. Lo que esta prueba ha producido en tu corazón no es solo resistencia ante el sufrimiento, sino una fe que ha aprendido a confiar cuando las respuestas no llegan y cuando las lágrimas parecen no tener fin. En ese proceso, Dios ha estado transformando tu forma de orar, llevándote de la desesperación a la confianza, de la ansiedad a la paz, del temor a la seguridad de que Él es quien pelea esta batalla. Lo que antes parecía una petición que repetías sin esperanza, ahora es un acto de fe que te conecta con el corazón de Dios. Esa fe que se ha formado en los días de espera, en las noches de desvelo y en las jornadas de incertidumbre, es la que ha fortalecido tu espíritu y te ha enseñado que el amor de Dios no depende de cómo se vean las circunstancias. Dios también ha utilizado esta prueba para enseñarte a amar de una manera más profunda. Un amor que no depende de las acciones de tu hijo, sino que se sostiene en la decisión de ver a esa persona como Dios la ve. Ese amor incondicional es el reflejo del carácter de Cristo en tu vida. Un amor que permanece firme incluso cuando ha sido rechazado, que sigue creyendo aunque no haya señales inmediatas de cambio, que no se rinde porque sabe que la misericordia de Dios puede transformar cualquier corazón. El dolor que has enfrentado no solo ha revelado cuánto amas a tu hijo, sino cuánto Dios te ha amado a ti. En este proceso, Él ha caminado contigo, ha recogido tus lágrimas y ha fortalecido tus pasos cuando sentías que ya no podías continuar. Cada momento de angustia fue también un momento en el que su presencia te rodeó, recordándote que no estás solo en esta batalla. La obra que Dios ha hecho en tu vida es parte del milagro que está preparando para tu hogar. Lo que ahora ves como una herida abierta será pronto la marca que testificará que Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que transforma el dolor en un testimonio poderoso de su fidelidad. En su tiempo verás que cada oración, cada acto de fe y cada instante en que decidiste confiar fue parte del camino que llevó a tus hijos de regreso a casa, a sus brazos y a un propósito mayor que apenas comienza a revelarse.